No. Gracias por estar aquí. Gracias por entrar en esta plataforma. Para aquellos nuevos suscriptores, esta página es para traer una porción de la palabra de Dios como un 90%. Me siento contenta, me siento feliz de ver, de llevar esto a cabo. La palabra de Dios, llevarla de esa manera para aquellos que en algún momento vamos a llegar a necesitarla. Y hago un entre paréntesis para explicar. He escuchado en mis oídos, evangelizar y llevar la palabra es parar en la calle, parar en la plaza, y de estar en el teléfono, de llevar esto a través de las plataformas digitales, en diferente manera, en YouTube, en Reel, en Instagram, en Facebook, en todo lo que se puede llevar esto a cabo. Que algunos dirán, evangelizar y llevar la palabra es que te pares en la calle, en la plaza. ¿Y por qué lo dicen de esta manera? ¿Por qué lo incomodan? Está bien, de acuerdo. Hay que llevar la palabra en la plaza, en la calle, cuando se puede. Y cuando no, venimos en esta plataforma a traer una porción, una palabra de alientos para aquellos sedientos que necesita una porción, una palabra viva, porque esta es una palabra viva, es una palabra que Dios nos dejó, son instrucciones de vida, cómo vamos a poder vivir en este mundo lleno de oscuridad, en este mundo sin sabor, en este mundo de oscuridad. Los tiempos que estamos pasando ahora son tiempos críticos, son tiempos a donde estamos en los últimos tiempos. Vemos los gobiernos, uno se pone contento que seleccionaron a y otro no sé. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios, es que tiene que ver algo para que Jesús pueda venir. Esto se tiene que dar. Que los postreros días, que los últimos tiempos estarán de gobierno en contra de gobierno, de los que somos seguidores de Cristo, seremos perseguidos, seremos atacados, seremos vituperados. Esto ya está en la palabra de Dios. Esto ya está y se tiene que cumplir. Es triste de ver sufrir a nuestros hermanos, de ver que lo eliminan por a causa de la palabra de Dios. Es muy triste, pero nosotros que sabemos, aquellos que se murieron, que conocieron la palabra de Dios, nosotros sabemos para dónde van. Ellos están descansando. Pero ¿qué hay de los que no conocieron? Una y otra vez, y vuelvo si es posible, todos los días te traigo una oportunidad, no yo, a través de la palabra. Explico, sea todos los días, sea 2 veces al día, 3 veces al día, 7 veces al día, yo te presento a Cristo. ¿A través de dónde? A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Todo lo que está escrito fue inspirado por alguien
que estaba lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Esta palabra es vida. Aquel que lo cree, aquel que lo puede llevarlo a la práctica en su vida, aquel que está sediento, aquel que está hambriento, porque nosotros como seres humanos nos encontramos en una situación difícil a veces. Ahí necesitamos una palabra de aliento. Yo quería expresar esto porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. No sé si aquellos que no quieren abrir sus ojos más allá, abrir sus oídos, pedir al Señor que nos dé unos ojos espirituales, unos oídos que podemos oír lo que el Señor nos quiere hablar. Vamos más para allá, aquellos que conocemos la palabra de Dios. Y seremos vituperados, seremos perseguidos, seremos atacados en diferentes formas. Esto está en la palabra de Dios, esto no es nuevo, esto no es nuevo que va a venir, va a haber cambio en los gobiernos, eso no es nuevo. Esto no va a ser nuevo que los cristianos, los seguidores de Cristo van a ser perseguidos. Esto no es nuevo. Aquel que no entiende esto es como si fuera amanecer un día y otro día y otro día de rutina. Es que el que quiere entender la palabra de Dios, el que quiere entenderla, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Y está la palabra de Dios que los cristianos serán perseguidos. Pero hay algo que yo he visto en estos últimos meses, que yo he entrado a traer los reels, a traer los cortos videos, a traer la palabra de Dios. He llegado que a veces tengo 300 visualizaciones o vistas, como le quieren llamar. Y gracias a Dios estoy contenta, agradecida con el Padre, agradecida con mi Dios de que pueden ver esto. Pero hay otra cosa que yo me pongo contenta, de que los que son artistas, los que son cantores, los que son cantantes, perdón, están entregando a su vida al Señor. Y otro que veo, creadores digitales, están entregando su vida al Señor. Y qué bueno, me gozo de saber esto. Pero quería expresar un poquito de esto y me disculpa que si no era lo que quieres oír, pero yo estoy contenta de que la palabra de Dios está extendiendo, de que ahí donde dice una porción que dice que todo proceden a un arrepentimiento. Me gozo de ver a alguien aceptar a Cristo. Me gozo en mi corazón, pero en esta noche yo traigo una porción de esta palabra que está, voy a terminar con el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Dice, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, se hace presente donde estás tú y donde estoy yo, porque es la verdad omnipresente, omnisciencia, que Él está ahí, está conmigo. Amén. Dice 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que viene del cielo es sobre todos. 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio.
33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Me gozo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el versículo 31, después de que Jesús explica a Nicodemo cómo es nacer de nuevo, después de que lo explica con las cosas naturales, está hablando del viento, después de que él hace el milagro del vino, de convertir el agua al vino, después de esos eventos que se puede decir si ese evento, acontecimiento que Jesús hizo, de explicar a Nicodemo cómo puede uno nacer de nuevo. Y lo estaba explicando. Y él no entendía por qué. Hasta llegar a este capítulo, hasta llegar hasta acá, entendí cómo lo dice. Mira, el que de arriba viene, está hablando de él. Es sobre todos. Está hablando que él es superior que todos. Está hablando que él es Dios. Dios mandó a un unigénito para venir aquí en la tierra y le ha entregado toda la autoridad porque es uno solo. Más adelante explica que donde dice más en este capítulo, en este Evangelio de San Juan, explica más, es que lo que yo hago, mi Padre me lo ha dicho, es que el que si cree y empieza, más vamos a ver un poco a poco. Dice, Él es Dios. Y después dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Así me viene la porción donde estaban teniendo las preguntas con Nicodemo. Nicodemo fue como nosotros, como seres humanos. Me lo estaba dando. Tengo que esperar mucho, orar, primeramente, orar. Y le digo, ¿de qué forma? No entiendo. Es terrenales y cosas terrenales hablan. Después cuando dice Nicodemo, pues cómo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre siéndome yo viejo, pues lógicamente las cosas de nosotros no va a ser igual lo que dice él. Eso va a ser lógico. El que viene del cielo es sobre todo. El que viene del cielo es sobre todo de nosotros, tiene el control de todo. Si vimos desde el principio cuando decía que el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Él estaba sobre todo. Él es el que sostiene a todo lo que veo y aún todo lo que no veo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es Dios reencarnado en su Hijo, el unigénito. Él es Dios mismo. El que viene del cielo es sobre todos, sobre todos. Cuando está hablando todos, significa todos. 32.
32 dice, el que recibe su mandamiento, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Jesús testifica, habla de lo que él vio, habla de lo que el Padre le está diciendo. Porque él estaba hablando las cosas de arriba. Y más adelante vamos a ver cuando dice, yo voy a preparar la morada. Porque Él es un solo. Él es Dios. El unigénito de Dios Padre. Pero, y dice, esto testifica y nadie recibe su testimonio. La palabra ahora en este momento, la palabra será predicada, será enviada en diferentes lugares, en diferentes rincones del mundo. Pero habrá corazones duros que no lo van a recibirlo. Y nadie lo recibió. Y nadie recibe su testimonio. Es que Él cuando dice, cree en mí, cree en tu corazón y confiesa con tu boca y pasas a ser el Hijo de Dios. Y los momentos de ahora es muy difícil que alguien cree lo que no mira. Que no mira que sanó aquel paralítico, que no mira que no sucede nada. No quiere creer. En los tiempos de ahora, los corazones están duros. Pero hay una porción que dice que los postreros días habrá comezones de oído para querer escuchar la palabra de Dios, pero no habrá. Algo así. Dice, este testigo, dice en el 33, el que recibe su testimonio, este testigo que Dios es verdadero, Dios es verdad. El que recibe, y qué bonito, el que recibe su testimonio, el que recibe la palabra de Dios, el que cree, el que confiesa con la boca que Él es Dios, que Él es el que tiene autoridad sobre su vida, sobre su alma, sobre su cuerpo, sobre su espíritu, aquel que lo sostiene todo, aquel que es superior. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuando uno recibe la palabra de Dios, cuando es desde veras, tiene que haber un cambio. Eso es lo lógico. ¿Y cómo? ¿Y cómo va a haber un cambio? Ejemplo sencillo. Si uno hablaba mal, poco a poco uno normaliza la palabra. Uno empieza a hablar, dejar lo que uno hablaba mal. Ese es un ejemplo. Dice, un cambio, un estilo de vida, una transformación. Y de esa manera, aquel que recibe, confiesa con su boca, tiene que ver un cambio, un estilo de vida. De esa manera, nosotros damos el testimonio de que Jesús hay en nosotros. Un estilo de vida, de la forma de vivir.
No voy a hablar de lo que te pones y de lo que dejas de poner, porque ese es un dogma puesto por un hombre, puesto por un líder. Dice en el 33, no, en el 34, porque el que Dios envió, está hablando de Jesús. Las palabras de Dios habla, está hablando de Él, de Jesús. Jesús no hablaba por sí mismo, sino transmitía lo que el Padre le estaba dando. Las palabras venían directamente del Padre, de Dios Padre. Y Él tenía toda la autoridad, porque Él era Dios mismo. Él era Dios en la tierra. A diferencia con los que fueron profetas separados de Dios en el Antiguo Testamento, ellos eran la boca de Dios, pero solo llegaba el tiempo que se manifestaba el Espíritu Santo, ellos hablaban y llevaban y hablaban. Y en cambio ahora, la diferencia ahora, que Jesús cuando se fue dijo que no nos va a dejar solo. Más adelante vamos a ver esa porción, que no nos va a dejar, no nos dejó solo. Cuando Él se muere, cuando Él se murió, no los voy a abandonar, no los voy a dejar huérfanos. En una de las cosas que ahora que estoy entendiendo cuando dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, Dios mismo, a través de Jesús. Él era Dios, Él tenía toda la autoridad para hacer y para decir las cosas. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, cuando veo esta porción en el 34, veo cuando que vimos ahora, cuando se convierte el agua en vino, cuando le habla a Felipe, cuando habla a Nicodemo, de la manera que le habla, y cuando no he leído todos los milagros que Jesús hizo, pero me recuerda el personaje que estaba en el endemoniado del Gadareno. Y esa autoridad le hablaba que saliera del cuerpo. Hay muchos donde Él hizo los milagros, todos los milagros que Él hizo. Esto se me viene a mi mente en el 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Él tenía la autoridad aquí en la tierra porque Él era Dios mismo. Dios Hijo, Dios mismo se reencarnó. Si no hubiera venido de esa manera, ¿cómo podríamos nosotros tener la salvación? ¿Cómo podría? No podíamos obtener la salvación. Pero esto es mucho más profundidad, porque estamos hablando de Jesús que fue clavado en la cruz del Calvario, vino a salvar a la humanidad, vino a pagar los pecados, vino a dar su vida. Dios envió a su Hijo para ser crucificado, para que tú y yo estamos salvos ahora. ¿Y cómo podemos tener esa salvación? Aceptando a Jesús en nuestro corazón, confesando con nuestra boca que Él es el dueño de nuestra vida. De esa manera. Así que si hoy estás escuchando, hay una oportunidad de vida de que si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, que después de esta vida, después de que nos vayamos de esta tierra, vamos a tener una eternidad.
que solo hay dos lugares y no hay purgatorio y no hay que los, ay Dios, Dios mío, y no hay que los muertos va a interceder por mí. El camino es Jesús, la verdad y la vida es Jesús de Nazaret, aleluya. No hay que va a interceder aquel mis abuelo que va a interceder por mí, que mi papá me va a interceder, que el que fue mi papá, el que fue va a hablar por mí para que yo pueda llegar al cielo. Esa es una gran mentira. No hay purgatorio. Que Pedro no tiene llave. La única persona a través de que podemos tener la salvación es a través de Jesús, si lo aceptamos en nuestro corazón. En esta hora ofrece un plato bien rico, porque está ofreciendo una salvación del alma. Me gustó cómo termina el capítulo 3 de Juan, que lo escribió. Me gustó, me encantó cómo termina. Es como si hubiera ofrecido, no, es que tener a Dios en mi corazón, es que sentir a Dios en mí, en mi vida, no se compara con nada. No se puede comparar con nada. Su presencia, su amor, su misericordia, el cuidado, el que me sostiene, el que me guarda, el que me cuida, no se puede comparar con nada. Ni siquiera el mejor lugar que vas de vacaciones, ni siquiera el mejor vestido, el mejor zapato que compras, las mejores marcas, el mejor carro que tienes, no se compara con nada. Me gusta cómo termina en el capítulo 3. Es como si fuera ofreciendo un cambio. Pues sí, claro que sí, es un cambio. Es un estilo de vida que tú aceptas a Jesús y lo demás vendrá por añadidura. Esa es la verdad. Buscar el reino de Dios y su justicia y los demás vendrá por añadidura. Yo sé que ya te cansaste, pero es la verdad. Hoy tienes una oportunidad para aceptar a Jesús en tu corazón. Dice en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora Jesús ofrece una oportunidad de vida. Porque Él es camino, Él es vida, es la verdad. Pero dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No está hablando la vida que hoy en la tierra, está hablando después de la muerte, la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero esto es lo que me pone triste en mi corazón. Dice, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es lo que me pone triste en mi corazón. Porque aquí dice lo más claro que puede decir. Pero el que rehúsa creer, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me pone triste esto porque la mera verdad, en los tiempos que estamos viviendo, nadie quiere saber su salvación después de la muerte. Solo quieren vivir y pasarla bien en esta tierra. Nadie quiere saber más allá después de la muerte. Eso es una tristeza en mi corazón. Pero nada, en esta noche fue algo
Jesús ofrece una oportunidad de vida. Jesús, el plato está servido en la mesa. Nosotros, los seguidores de Cristo, estamos esperando el sonido de las trompetas, que cualquier momento va a sonar. Las señales nos está avisando. ¿Y qué hay que hacer? Los que somos seguidores de Cristo, que el corazón, que el alma, el espíritu anhela estar en su presencia. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Lo dices esto porque no trabajo? Sigo trabajando. ¿Lo dices esto porque ya tienes buen lugar? He pasado la escasez. He pasado mi proceso. A mí también me duele mi cuerpo. A mí también tengo una condición. Pero el que me sostiene es Dios. El que me da la fuerza es Dios. El que me da una oportunidad de vida. Como hoy me desperté, abrí mis ojos, vi la luz del sol. Aunque no hubo mucho sol, aunque hubo lluvia, aunque hay frío. Yo sé de dónde viene mi fuerza. Mi fuerza no viene de mí, que tengo los 30 y tantos años, los 40 y tantos años. Mi fuerza viene de Jehová de los ejércitos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ella habita. Y si yo creo en Él, Él es el que mira por mí. Y no estoy sola. Seguidor de Cristo, no estamos solos. Gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar hasta su casa, hasta tus oídos. Como dice en el título, yo soy de México, soy de Oaxaca, a donde las personas hablan el dialecto chatino. Y voy a hablar un poquito lo que Dios me va a ayudar a traducir esto, porque esto tiene mucha profundidad. Está hablando de Dios vivo, está hablando del Hijo de Dios, el unigénito. Este tiene mucho. Este no es un estudio, solamente yo lo traigo para traer algo, para refrescar la mente, ofrecer. No es que ofrecer, perdón, evangelizar de esta manera, presentar a Jesús. Por esta razón yo traigo este en vivo, pero gracias por estar aquí. Si quieres compartir, puedes hacerlo. Creo que aparece, cuando estoy en el en vivo, aparece que si quieres poner las estrellas, ese no es necesario. Yo puedo leer tus comentarios si los quieres poner, y de así yo puedo ver tus comentarios. Ese no es necesario. Voy a traducir un poquito lo que Dios me ayuda. Vos ven Dios te no kuna chenchue senuni tan Dios se ungar atlan vos ven chakuna chenchue vos en ai chanu lonchkai ni traducir chetnyang nu kue kuenyang cara ne vos chetlute bueno Evangelio snan capítulo snan versículo clatinos conen kue kuenyang. Dice, el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todo. En cuechana, Jesús ne gasne cuen diose, un Dios chavia en lo yure o ne cuanre, don Dios chavia, porque en gasne cuen diose, gasne cuen diose, dian lo yure, en gas cuen diose, an lo yure, pero a través de hecho Espíritu Santo dian wis nunga María no es longa virgen María dian wine de tijine alonga no changa virgen, sino que de dian Jesús en la to
es terrenal y cosas terrenales habla. El que es de la tierra, nunca lo yuren, ya contó, en lo yure. Dime chue con ya yuitanes en un Jesús o Nicodemo, en el cue Nicodemo se muere chacocha, ne anshut o un gas con teoculoa. Kangarane, chak, cuoña moro, garajane, alog yare con toche cue Jesús cane love yo con dos, porque Jesús ne Dios y cuenga. O Nicodemo ne, no te nangre tachiliure ne. Kanga no ga Nicodemo. O cancha nanu cue Jesús o Nicodemo ne, a love yo con tora ne, que a yo con tone. Cuoñen es terrenal y cosas terrenales habla. Pero Jesús ne Dios se cuenga ne o cachan el que viene del cielo es sobre todo en yuecha ganon tian cuan ne canon Dios chavia Dios nano su iluyure Dios nano su ne cuan ne can yuecha en ga Jesús Clatindot cuone Jesús y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. Lincuecha nanun an o nanu inanne kanga chaycue onisconte eloyin antere chanque nisconte eloyin antere chanque. ¿Por qué gara no inanne? Porque Dios tiene cueo o no nan anne stind oe. Dios es cue. Ondo testimonio, pero niscontene lo antere. Clatinos nanne cue. ¿Por qué gachale ande? Porque ni se timpura cane o ni se timpura nine tene. Blo a quiere o blo a tiene a la catere señantere chanus ui palabra en Dios. ¿Qué harán o cui harán? Pero en cuescos eine chan lo que para en Dios a lo que era. Clatindo snane el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Nun ante ne chan Dios se cuene. Tenu ne acepta palabra y ni acepta palabra wisco cambio era wisco chash angre y chan yueni chash angre se moñas tere cura o chash angre se moñas por ejemplo sino que angre tengo ejemplo ne sin cuere chin ana de tijisan ante la palabra en Dios pero no tiene tu en Dios angre palabra cuere a la cuera palabra no hay cuera cangas co ejemplo están clatinos nan el que recibe no yen ante este atestigua yen ante ni no yen ante ne dore ora ya no ni aceptar Dios es cue Dios es lo gara Clatino jacone porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida Dincuecha porque el que Dios envió Dios en es cuecha nunca Jesús no lo sí las palabras de Dios habla stine cuene o stinen o ene o can cuescos hay no tiene de lola el cuena scotenca o stin porque el que Dios envió está hablando de Jesús cuecha es Jesús pues Dios no da el espíritu por medida.
Estoy en el 34. Y Dios dio un milagro, ni Jesús dio, ni era, y uy chabia, ni era, uy chabia, entonces, stine, do chabia, tenga, Jesús gan Dios yang Dios ni, bueno, Dios se tiene un milagro, ni stine, es como si fuera que Dios se cuenga y yang lo yure. Entonces, nan no cue palabra, o hasta la necuan palabra, no tosti, ganga no cue. O cachen cue, scotenga o nunca stein. Dilo la cuane, tiang la cuanya, chen scotenga o stein. Dios se de chavia dosti lo yure o necuan. Porque en Dios se cue. En cambio, timpuno was nene, wintenungo profetas en el Antiguo Testamento, brono tijitia Jesús, cuera, cha profeta, gangat won Dios se lo yu. Pero en la diferencia que chano gahangora, nunca profeta o nunca Jesús, Dios se cuenga, o timpuracane, dindia espíritu, nunca profeta, cuera, palabra, cuera, dore, muy cuenta, dore palabra, y nunca, un Dios se lo yure, pero Jesús, Dios se cuenga. 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Stine, diate esñe, o cuen dio chaviane, do esñe, dio chavia huye Jesús, nunca esñe, ni Diose, nunca esñe, cuen Diose, el unigénito. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En Dios chavia do en Jesús, porque en Dios se cue, Dios senga. O claquinos cuone, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nunca escote versículo nos amgine. Shein cuera, porque gano ante el que cree en el Hijo. Gano ante Jesús dio vida, no kia. Suechen yuere, sin anta Jesús Dios con vida, no kia. Incuecha eterna, cuecha dinang on lo yure, cascos es ue. Pero, hay un pero. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, o no lo ante es Dios, nunca Jesús, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. No lo ante, vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Shein yuera porque sin te lo señante la palabra en Dios en el ora lo yure lo haces uite pero no hay ante palabra en Dios uno era hascas es uite dit ora lo yure vos we en dionte no vos we en Dios se llaman y capítulos nan un evangelio San Juan cue oba o uichet lute van senta en palabra la caña ni traducir pero never chat lute sintió ten no cuechet ñang no cara la traducir suera o vos en dion te chat ñang no conache no inanche no kun diablo conache cuál es palabra en Dios porque palabra no cui palabra no sue palabra no chañingara vos en dion te no te acha conache un día atane chana senta intene
Snire palabra en Dios, se intentare en aceptar a Jesús, adquiere, lore, dio oportunidad, porque tiempo no suene, co tiempo no kui angara, pues co tiempo no que angara, porque nanne changante chiliune, gante no su iluyure, que aña, te atana en luyure, te atana nunca amigo, nunca tatas, oine, se mo cueja, on se nan no acepta a Jesús, gana te atan, ¿por qué? Porque encantas, lo yure, encantas, encantas, pues que hay palabra en Dios en cuena, que para en Dios, a la cuira, a la que era en palabra en Dios, pero ni invitamos a enseñante a Jesús, o adquieran, o atlo enseñante a palabra en Dios, porque te abra, on lo yure, chascat es pero no lo hay ante palabra en Dios, ahora lo yure, Dios con vida, no tía era. Tanto no hay ante o no lo hay ante. Ahora lo yuren, Dios con vida, no quiere en la eternidad. En los otras en los shin a tu cara, Scott en Dios es lote. Pero es mucho más mejor que chanzare, se me palabra en Dios, que chase no lo ha de exayan, tú tan, a lo que es lo tan, chan Dios salvación. Thế năng enseñanza a Jesús chao an lo sis yang chan kwang ki yoña porque nan sino Jesús lo an lo sine nan ne aloha no to salvación la su salvación buen Dios te nan chekwa senonina. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por dejar de entrar hasta su casa, hasta tus oídos. Es la palabra de Dios. Y en cualquier momento tendrá que ser efecto esto. Dice en el libro del profeta Isaías, dice que la palabra de Dios nunca regresará vacío y dará fruto de acuerdo al tiempo de Dios, no de los tiempos de seres humanos. Eso yo lo creo, que nunca regresará vacía. En cualquier momento hará germinar la semilla que es la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Si quiere compartir, puede compartir. No es necesario que pongas estrella. Y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos con el capítulo 4. Empezamos y estoy bien contenta para poder leer esto. No he podido transmitir todos los días por cosas personales, pero vamos a leer en el capítulo 4, que viene siendo Jesús y la mujer samaritana. Me encanta los milagros que Jesús hizo, no nada más los milagros, pero cuando la palabra de Dios sea revelada a mi espíritu, es cuando yo puedo entenderla. Se puede decir que la profundidad de la manera que el Señor me habla, y puedo yo entender, porque aquí van a entrar los que conocen la palabra de Dios, los que estudian la palabra de Dios, y eso no es malo estudiarlo. Es que tiene que ver tres cosas: la oración, el ayuno y el estudiar la palabra de Dios. Y nos vemos hasta la próxima. Si quiere comenzar con el capítulo 4, y nos vemos hasta la próxima.